En instantes vamos a mostrar la ficha técnica. Vamos con los resultados, por favor. Bolivia, eje central. Primer lugar, Luis Arce, binomio Luis Arce, David Choquehuanca, 21%. Segundo lugar, este binomio es nuevo en medirse. Samuel Doria Medina, Vicente Cuéllar, a la vicepresidencia, Vicente Cuéllar, que es el rector de la Universidad Gabriel G. Moreno, 19%, con un empate técnico con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. El binomio de Marcelo Claure y Luis Fernando Camacho, esta posibilidad de binomio, marca un 13%. Evo Morales, miren por favor, que se va prácticamente al cuarto lugar, si se toma en cuenta un empate técnico en el segundo, tiene 11%. Luego viene Manfred Reyes Villa, este binomio entre Manfred Reyes Villa, dos alcaldes, e Iván Arias, 9%. Y 2% para María Galindo y Eva Copa. No sabe, nos responde, 7%. Algo que es muy importante, es decir, que todos estos binomios son posibles. Ninguno es un binomio ya confirmado, ¿no? Estamos todavía un poco más de 2 años de las elecciones. Pero este es el escenario si uno decide medir, como decide la revista Poder y Placer, que estos sean unos binomios posibles. Quiero saludar al analista Carlos Saavedra para que nos dé su palabra sobre estos números. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes, desearles que sea un buen año. Bueno, muchísimas gracias. Le muestro los datos, por favor, y que el país lo escuche. ¿Qué le parece esto? Bueno, son datos muy interesantes. Siempre una encuesta nos muestra el momento político que estamos viviendo y nos permite hacer algunas conclusiones, nos permite generar algunas líneas de análisis de lo que se está viviendo en este momento. ¿Qué le parece, por favor, que la diferencia, mire, entre el primero y el segundo sea solamente 2%? ¿Y qué le parece que este binomio, que solamente se le puso en la cabeza, ¿no?, a Poder y Placer, Samuel y Vicente Cuéllar, que marque así, 19%? ¿Por qué cree que marca así? Bueno, me parece que hay una aparición importante en la política, yo no diría solo local de Santa Cruz, sino que puede ser una figura política cruceña muy distinta a los liderazgos que teníamos acostumbrados, que no salían de Santa Cruz, ¿no? Hoy vemos en Vicente Cuéllar, yo creo que la posibilidad, ¿no?, de un liderazgo que pueda salir de Santa Cruz, que pueda tener aceptación en otros lugares que no solo sean Santa Cruz. Entonces creo que la clave de un binomio donde esté Vicente Cuéllar es aportarle desde Santa Cruz un liderazgo que tenga más empatía en otros lugares afuera de Santa Cruz. Entonces creo que es una aparición interesante en la política nacional y obviamente catapultaría a cualquier, en este momento, a cualquier otro candidato a una situación más expectante, ¿no? El problema que tenían los liderazgos de Santa Cruz es que eran muy fuertes en Santa Cruz, pero no generaban ningún tipo de empatía en el resto del país, Jimena, ¿no? Pareciera que el caso de Vicente Cuéllar no es el mismo. Pareciera que Vicente Cuéllar puede tener muy buena aceptación al interior de Santa Cruz, pero también puede tener la capacidad de articular ciertos grados de empatía en otros lugares del país, afuera del departamento de Santa Cruz, y eso yo creo que es clave en una elección. Tercer lugar, miren, por favor, empatando en el segundo lugar, está ahí Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. ¿Por qué cree que ocurre esto? Algunos piensan que hay un efecto Gustavo Pedraza, ¿no?, que tuvo bastante aparición durante el tiempo en el que está detenido Camacho y muestra un estilo menos confrontacional. Es como que si hubiera un giro a dejarlo confrontacional y buscar algo más conciliador, ¿no? ¿Qué piensa usted? Bueno, si me permite hacer esta analogía, yo creo que hay dos tipos de liderazgos, ¿no? Los radicales y los moderados en la cruceñidad. Los radicales no tienen posibilidad alguna de tener empatía a nivel nacional. Los más moderados, que a pesar de que defienden la postura cruceña, tienen muchas más posibilidades de generar ciertos lazos de empatía en el resto del país.
¿no? Sin que sean binomios definitivamente hoy alcancen una gran mayoría en la intención de voto, por lo menos tienen expectante la posibilidad de no generar rechazo, ¿no? Pasa lo contrario, por ejemplo, ahí vemos en la encuesta con Luis Fernando Camacho, que sí es la expresión de un liderazgo más radical, ¿no? Que puede tener y generar mucha empatía y solidaridad en ciertos círculos de Santa Cruz, pero que a nivel nacional genera rechazo. Entonces, si me permite la analogía, hay ciertos liderazgos que podríamos decir los más carnívoros y otros más herbívoros al interior de Santa Cruz. Bueno, estos más herbívoros, más moderados, pueden tener capacidad de generar mayor adhesión en el resto del país. El grave problema de los liderazgos cruceños es que al radicalizarse generan rechazo y generan poca empatía en el resto del país. Esto no sucede tanto ni con Vicente Cuéllar ni con Gustavo Pedraza, que también coincido que ha tenido algunas apariciones desde el conflicto del censo en diferentes espacios mediáticos y ha tenido alguna relevancia política. Con liderazgos muy marcados, con diferencias muy marcadas, Jimena, a la de otros liderazgos. Yo creo que ahí es muy interesante dividir estos liderazgos. Mire, el liderazgo de Luis Fernando Camacho, el liderazgo de Zvonko Matković, ¿no? El liderazgo de Rómulo Calvo, son mucho más radicales y por ahí en Santa Cruz generan más adhesión, ¿no? Habría que verlo, pero a nivel nacional le aseguro que lejos de generar empatía, generan ciertos grados de antipatía. Ahora vamos a ver los resultados. De Permítame, por favor, vamos a ver los resultados en las otras ciudades para ver si esto es así, pero antes, volvamos al nacional a ver. ¿Por qué cree que está en quinto lugar Evo Morales y García Linera? Yo creo que los extremos en la política nacional están perdiendo posibilidades de, en este momento, ser opciones reales, tener opciones reales de conquistar el poder, ¿no? Por un lado, Evo Morales es uno de los extremos de los radicalismos del movimiento al socialismo, ¿no? Si quiere, de la izquierda nacional, y por otro lado, una situación muy parecida a Luis Fernando Camacho, ¿no? Creo que los radicales, los que en este momento parecían generar más confrontación, son los que menos posibilidades electorales tienen, ¿no? Y hoy vemos a un Evo Morales que está enclaustrado por ahí en los núcleos más duros del MAS, lejos de sus votaciones históricas. Es la lectura de este momento político. Perfecto. Vamos por ciudades, por favor. Santa Cruz, que no deja de ser igualmente llamativo. ¿Por qué? Miren, porque es un primer lugar que no habíamos visto. Samuel Doria Medina con Vicente Cuéllar. Empatado, miren, con Marcelo Claure y Luis Fernando Camacho. ¿Qué quiere decir esto? Es como que si Vicente Cuéllar se ha puesto al nivel de Luis Fernando Camacho en esto, ¿no? Probablemente porque Luis Fernando Camacho ha bajado y porque Vicente Cuéllar ha subido, ha emergido con fuerza. En tercer lugar queda Mesa Pedraza. En cuarto lugar, Arce Choquehuanca, lo que puede marcar que en Santa Cruz ha habido una erosión en el movimiento al socialismo. Y Evo Morales con García Linera tienen el 7%. Si nos puede comentar, por favor, este cuadro. Bueno, definitivamente los liderazgos cruceños pesan mucho, ¿no? Yo diría que ese primer lugar muestra que los liderazgos cruceños tienen una gravitancia muy importante en lo nacional y en la votación en lo que sería en Santa Cruz. Ahora, están divididos, ¿no? Hay quienes prefieren un liderazgo duro, ultra radical, anti-más, por Luis Fernando Camacho, y hay quienes prefieren un liderazgo, si quiere, más racional, un liderazgo no tan radical, que tiene los fundamentos de defensa de los postulados que plantean los liderazgos cruceños, pero en las formas es mucho más moderado, ¿no? Entonces aquí hay una clara división de la votación en Santa Cruz, ¿no? Ambos con muy buena preferencia electoral. También está cerca ahí Comunidad Ciudadana, donde yo creo que también Gustavo Pedraza tiene una gravitación en ese 20%, ¿no? Y bueno, definitivamente la coyuntura, la detención de Luis Fernando Camacho también ha pasado en este momento una factura política
al movimiento al socialismo, ¿no? En anteriores encuestas que las comentábamos, Jimena, veíamos que el movimiento al socialismo, si bien no tenía por ahí el liderazgo, la intención de voto en Santa Cruz, sí estaba en un segundo lugar, ¿no? Con donde tenía posiciones más expectantes. Hoy está reducido, pero evidentemente si tendríamos la posibilidad de ver un espacio del voto del MAS, está en un 17%, ¿no? Por ahí hibridando el voto de Arce Catacora con el voto de Evo Morales, que tampoco es un liderazgo bajo, ¿no? Y en estos momentos también se da el fenómeno de espiral del silencio, donde como es tan hegemónica la posición anti-MAS, hay mucha gente que en los mismos estudios de opinión pública a veces no expresa con totalidad su voto, ¿no? Yo le aseguro que el MAS sí tiene por lo menos un 20-25% de voto duro, que ha sido el histórico que ha tenido en las elecciones, ¿no? Pero definitivamente la situación de la coyuntura lo ha golpeado y ha tenido obviamente eso su repercusión en este tipo de encuestas. Permítame, usted ha hecho referencia a la fortaleza de los liderazgos cruceños. Quiero mostrar Cochabamba, porque el liderazgo cochabambino de Manfred es realmente impactante en esta encuesta, ¿no? 36% tiene en Cochabamba. Manfred, si hiciera binomio con Iván Arias, más del doble, miren, y cerca del triple del segundo. Sorpresivo también este segundo lugar aquí, ¿no? Porque es Samuel con Vicente Cuellar, lo que usted decía, ¿no? Un cruceño midiendo también fuera de Santa Cruz. Gustavo Pedraza con Mesa Pedraza, 13%. Sorprende en Cochabamba, cuarto lugar, Evo Morales. Insisto, es urbana la encuesta. Es posible que si uno midiera rural, esto fuera diferente en Cochabamba, ¿no? 13% para Evo Morales y García Linera y 11% para Arce y Choquehuanca. Lo cual les debe dar un mensaje también a Arce y a Evo, ¿no? De que divididos podrían ser más vulnerables, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que esto tiene que llamar la atención, ¿no? Al interior del movimiento al socialismo. La división de por sí es un riesgo en la posibilidad de reproducción del poder a futuro, ¿no? Eso genera obviamente que el voto del MAS, que es un voto interesante, mire, si estarían los dos juntos, estamos hablando prácticamente de un 25% en un momento que no es electoral, ¿no? Donde seguramente después con la conformación de los binomios y con el voto rural puede subir muchísimo, pero ese voto dividido obviamente se va desvaneciendo. Y yo destacaría dos cosas más, ¿no? Uno, en Cochabamba la figura política, por lo menos en el área urbana, de Manfred es muy fuerte, ¿no? Es definitivamente muy fuerte, pero, ¿no? Como hemos visto en Santa Cruz y seguramente tal vez vamos a ver La Paz, no logra trascender Cochabamba, ¿no? Indudablemente en Cochabamba es la figura política más importante y tiene un apoyo, yo diría, casi demoledor. Y el otro apunte que quiero hacer en esta lectura de lo que son los números en Cochabamba es la diferencia que hay entre Vicente Cuellar y Luis Fernando Camacho. Si usted se acuerda, en los números de Santa Cruz había un empate entre ambos, ¿no? Ambos con 25-26% de preferencia electoral, ¿no? Mire, aquí cae el apoyo para ambos, evidentemente, pero cae de manera marcada, de manera muy, muy drástica para Luis Fernando Camacho, que es un liderazgo que fuera de Santa Cruz no genera ninguna empatía, y no cae de manera tan marcada para Vicente Cuellar, que es alguien que en este momento todavía tiene una posibilidad de entrar a núcleos urbanos que están afuera de Santa Cruz, ¿no? Y ahí hay una marcada diferencia, ¿no? Los liderazgos radicales cruceños se quedan enclaustrados en Santa Cruz. Los que generan otro tipo, que son más moderados, que tienen otro tipo de narrativa discursiva, que tienen otro tipo de perfilado ante la opinión pública, tienen posibilidades de estar presentes en otros centros urbanos. Veamos La Paz, por favor, para hacer esa lectura y además otras que son posibles, ¿no? Partiendo por la última lectura que ha hecho Carlos, 14%, mire, marca Samuel con Vicente Cuellar y 7% marca Claure con Camacho. Porque Claure también en La Paz debe jalar algo, ¿no? Presidente de Bolívar,
habrá que analizar, ¿no? Pero algo que también es sorprendente es que en La Paz, donde el MAS ha tenido dificultades en el MAS, en la ciudad, en lo urbano, aquí aparece primero, mire, 11 puntos por encima del segundo está. ¿Qué nos puede comentar, por favor, sobre La Paz? Bueno, mire, la Paz urbano es muy interesante. Hay una fuerte vocación y hay un arraigo muy particular hacia el movimiento al socialismo, ¿no? Nuevamente, aquí se muestra una clara diferencia a favor del presidente Luis Arce, ¿no? Cosa que no se ve en Santa Cruz. Creo que es una plaza que está muy trabajada por el presidente, ¿no? Y hay una clara diferencia con los otros liderazgos. Yo quisiera apuntar dos cosas, ¿no? Una, miren acá cómo la gestión local del alcalde Iván Arias no tiene esa repercusión en la preferencia electoral que, por ejemplo, Manfred tiene en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba Manfred llega a más de un 30% de preferencia electoral por su figura, por su gestión pública. Acá Iván Arias, lejos de sumar, parecería que resta en el binomio. Todavía no se ha consolidado el alcalde paceño como una figura que pueda generar adhesión para un proyecto político nacional. Y el otro apunte que quiero hacer es cómo Vicente Cuéllar en La Paz no genera el rechazo que genera Luis Fernando Camacho, que por ahí se queda enclaustrado a pesar de en estos hipotéticos binomios electorales, a pesar de que va al lado de Marcelo Claure, que es alguien que está muy vinculado con La Paz, con el Club Deportivo Bolívar, no genera tampoco una adhesión, ¿no? Y a pesar de que el liderazgo de Samuel por ahí no es tan fuerte, el acompañamiento de Vicente Cuéllar no está tan mal visto, ¿no? O sea, un 14% en un hipotético escenario electoral, yo le diría que no es un número malo para comenzar. Entonces vemos un MAS muy consolidado en La Paz, un Vicente Cuéllar que no genera rechazo, un Iván Arias que no genera una gran adhesión a partir de los resultados de su gestión local, y un Luis Fernando Camacho que sí genera ciertos niveles de antipatía en el electorado paceño. Un lugar al que siempre hay que prestarle mucha atención es el Alto. Y en el Alto se observa la mayor diferencia, miren, en favor de Arce Choquehuanca. 20 puntos por encima del segundo. Un segundo que, miren, está con Carlos Mesa y Gustavo Pedraza. Y sorprende que en el Alto Samuel con Vicente Cuéllar marcan 15, los mismos 15 que Evo Morales y García Linera. Y más que María Galindo y Eva Copa, que es alcaldesa del Alto, ¿no? Que marcan 5%. Y en la línea de lo que analizaba Carlos Saavedra, Camacho se encoge mucho en otros escenarios. Lo escuchamos. No, sí, a ver, ¿qué nos confirma este dato del Alto, que también es otro centro urbano clave para analizar en cualquier evento electoral? Nuevamente, yo diría que en el MAS está muy posicionada la figura del presidente Arce, ¿no? Es más, creo que la coyuntura política hoy no le favorece en algunas plazas como Santa Cruz, pero creo que eso con el tiempo puede ser remontable si él vuelve a el perfil que tiene, que es de un experto en gestión pública, que puede generar estabilidad económica, ¿no? Pero en el Alto está claramente desprendido de los otros liderazgos, es más, muy marcadamente desprendido, por ejemplo, de Evo Morales, ¿no? Le saca 21 puntos a Evo Morales en una hipotética elección, que es una diferencia realmente muy amplia. Llama la atención también en esta encuesta, Jimena, que Vicente Cuéllar, al ser un liderazgo cruceño, no genera el rechazo que genera Luis Fernando Camacho. Miren, en el Alto la intención de voto de Luis Fernando Camacho es bajísima, ¿no? Un 3% que muestra que hay una marcada antipatía hacia este tipo de liderazgo, esta forma de liderazgo cruceño en otros lugares que no sea Santa Cruz. Y definitivamente ahí se mantiene el voto opositor de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, más o menos en los niveles históricos que casi siempre tuvo, ¿no? Llama la atención. Arce consolidado, caída muy fuerte, muy dura de Evo, donde antes era un bastión electoral de Evo Morales, ahora parece no serlo más, por lo menos en este momento político. Antipatía que genera Luis Fernando Camacho en el Alto,
y un liderazgo cruceño que puede ser viable como el de Vicente Cuellar en el Alto. Creo que son datos muy interesantes y muy reveladores. También se ve que en este momento la alcaldesa Eva Copa, junto con María Galindo, todavía no son vistas en ninguna de las ciudades, y tampoco en el Alto, donde Eva Copa tiene un liderazgo, por algo ha sido electa alcaldesa con mucha fuerza. No se ve todavía como una opción electoral nacional. Le consulto, para cerrar, por favor, pongamos el cuadro nacional. ¿Cuál cree? O dígame dos, por favor. Dos binomios que le parecen absolutamente irreales o muy poco probables de todos ellos. Mire, el de María Galindo y Eva Copa, no sé hasta qué punto María Galindo tenga ganas de ingresar a la política formal, ¿no? Yo creo que ella se siente muy cómoda siendo una outsider de la política, interpelando a todos, y me parece que por su personalidad, por su formación política anarcofeminista, hoy día no la veo interesada en una carrera electoral. Entonces yo primero descartaría al binomio de... en este momento, si usted me pregunta, a María Galindo con Eva Copa, ¿no? Y el segundo binomio que no lo vería en carrera por un poco la línea discursiva que ha planteado, es el de Manfred con Iván Arias. Manfred en muchas ocasiones ha dicho que él quiere dedicarse a su gestión local, que no va a buscar un proyecto político nacional, ¿no? Se lo ve haciendo muchas cosas para Cochabamba, pero sin intención de articular con otros departamentos. Si hubiéramos visto un Manfred con ganas de articular con otros departamentos, con ganas de sumarse a la causa cruceña, lo hubiéramos visto muy activo en el conflicto del censo, lo hubiéramos visto muy activo con la detención de Luis Fernando Camacho, y no ha pasado eso, ¿no? Manfred en eso ha sido muy coherente al decir que él está enfocado en su gestión en Cochabamba y que en este momento no pretende